de regreso y ahora tenemos ya nuestro invitado en el día de hoy y es el economista Francisco Alberto Tavares, quien también es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muy buenos días, bienvenido Alberto. Ya yo voy a Gracias. empezar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos aquí para compartir ideas, cuestiones que yo sé que preocupan a la gente y que definitivamente nuestros televidentes yo sé que sienten la realidad social, económica, política que vive nuestro país y aquí estamos para eso. El tema de la economía es un tema muy importante porque afecta a todos los demás sectores del país, de la sociedad. Uno dice, ay, que estamos en un momento de crisis, pero siempre la economía afecta a todos los sectores. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de ser catedrático, tú perteneces al departamento de investigación. Sí, claro. Además de la docencia, las universidades tienen que tener, ¿verdad?, una vertiente hacia la investigación, porque la investigación es lo que genera nuevo conocimiento. Y en una academia no solamente se tiene que enfocar en el aspecto del docentismo, es decir, De dar clases. de poder transmitir el conocimiento, sino generar conocimiento nuevo. Y entonces en esa función, nosotros somos profesor investigador del Instituto de Investigación Socioeconómica, que es una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que dirige el decano Antonio Siriaco actualmente, que está aspirando a la vicerrectoría administrativa. La República Dominicana ha sido impactada, Alberto, Ujú. con la guerra que se ha dado entre Rusia y Ucrania, pero también con la confrontación entre Israel, Estados Unidos Irán. e Irán. ¿Son medibles los acontecimientos en términos económicos que han degradado la vida del dominicano? Bueno, nos ha tocado definitivamente uno de los periodos históricos del mundo más difíciles y uno de los periodos históricos donde precisamente la geopolítica y sobre todo la fragmentación que genera esa adhesión ideológica a ciertos proyectos, por ejemplo, la emersión de Donald Trump en Estados Unidos, después de la pandemia sobre todo, ha generado vamos a decir, un movimiento telúrico alrededor de la estabilidad económica mundial. ¿Por qué? Por varios elementos. En primer lugar, el desconocimiento a la institucionalidad internacional y al derecho internacional. Sabíamos que el derecho internacional no era algo que era extensivo a las grandes potencias. Teníamos la sospecha por varios elementos o hechos históricos concretos que no vale la pena mencionar aquí. Pero con la llegada de Trump realmente se hizo visible y se hizo extensible ese desconocimiento. Y por el otro lado, las tensiones políticas que genera la misma dirección de Donald Trump en Estados Unidos, porque inmediatamente llega al gobierno, pues en su segundo mandato, recurre a la batería de aranceles. Primero, los aranceles afectan la economía, ralentizan el comercio, afectan el movimiento de mercancías y en efecto reduce el crecimiento económico, las exportaciones, la capacidad de articulación productiva entre los países. Es decir, eso ya introduce un elemento realmente negativo alrededor de la estabilidad económica mundial. Entonces, a eso añádele el elemento de los conflictos geopolíticos que está llevando a cabo en Irán, por ejemplo, que nadie quiso, ¿verdad?, que Estados Unidos invadiera a Irán. O sea, Irán tenía una realidad concreta, ¿verdad? Es un país con un régimen teocrático muy particular, pero que a Estados Unidos no le interesa eso de establecer relaciones con democracias. Realmente ellos tienen sus intereses económicos. Y cuando se va en ese tema de los intereses económicos, a Estados Unidos no le importa si es con una democracia, si es con una
dictadura que están negociando. Si es un asunto de democracia o dictadura, entonces ellos tuvieran una situación o una particular política de hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, esa situación que son dictaduras realmente brutales, porque ni siquiera las mujeres pueden manejar, no tienen derecho, etcétera. Entonces, todos esos elementos constituyen situaciones de mucha disrupción económica para países como República Dominicana, que es una economía pequeña, dependiente del turismo, de los servicios, de los flujos económicos internacionales, las remesas. Estas realidades realmente son muy complejas de poderla manejar. Primero porque introducen inestabilidad económica y sobre todo tienen que saldarse con políticas económicas que no son del agrado de los sectores productivos, pero tampoco de la población, que es la que lleva el peso de toda esa crisis. Esa confrontación en que se ha envuelto sin querer la República Dominicana, como bien tú has señalado, ha traído inestabilidad en los precios. Se ha disparado la inflación, el nivel de vida del dominicano se ha degradado, pero el gobierno, a través de la propaganda, establece en determinado momento que ha sacado cientos de ciudadanos de la pobreza. ¿Realmente es cierto que se hayan sacado tantas personas de la pobreza? Y en la escala del 1 al 10, ¿qué porcentaje le da al presidente Abinader y su equipo económico en el manejo económico, perdonando la redundancia, de esta crisis que han provocado esas conflagraciones mundiales? Mira, yo tengo cierta suspicacia y digamos que como investigador cuestiono bastante el tema de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria es un indicador manejable y lo digo por lo siguiente. Incluye remesas, incluye transferencias sociales, es decir, lo que el gobierno le da a los hogares para poder las llamadas ayudas sociales. Sí, la transferencia y las ayudas sociales. Si tú manipulas el elemento de las transferencias sociales y de alguna manera mantiene estable el elemento de las remesas y de los salarios, que es las otras fuentes de ingresos, evidentemente que tú vas a tener una reducción de la pobreza monetaria, porque ¿cómo es que se mide eso? Se mide una cesta de productos que son más o menos equivalentes a 2.000, 2.500 calorías diarias. Al día. Que es lo que se asume que una gente saludable puede consumir. Entonces, en base a eso, ellos hacen un cálculo mensual de cuánto ingreso necesita percibir un hogar para considerarse no pobre. ¿Y usted sabe cuánto es esa estimación? Para el último dato que yo vi, 23.000 pesos. Eso son para el Banco Central. Para el Ministerio de Economía, que ahora se fusiona con Hacienda. Ellos son los que hacen ese indicador de la pobreza. Indicadores. Entonces, lo que hace el Banco Central, lo quintile, lo diferente de... No, lo que hace el Banco Central es la medición de una canasta básica familiar. Más amplia. Promedio. Es decir, que con 23.000 pesos mensuales. Según el un hogar no es pobre. Un hogar de 3.3 personas, que es lo que ellos dicen que en promedio tiene. No es pobre. No es pobre. Entonces, eso es un sofisma. Eso no existe en la realidad. Fábula. El hecho de que digan que son 15% los pobres en República Dominicana, eso es desde el punto de vista monetario de una estimación que le puso el Banco Mundial a la República Dominicana como una estimación estándar del nivel de medición de pobreza. Pero nosotros en el Instituto de Investigación Socioeconómica, ¿qué hicimos? Hicimos una medición de lo que llamamos pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? La pobreza derivada específicamente de lo que usted gana seguro, que es su trabajo. Es decir, ahí no tiene que ver el asunto de que usted hace pluriempleo o hace Uber para completar. Los extras. Los llamados extras. O sea, cuando una persona es pobre laboralmente es que de la fuente de ingreso de su trabajo no puede cubrir la canasta alimentaria. No puede llegar a los 23.000 pesos. No puede llegar a los 23.000 pesos. ¿Sabe cuánto nos dio eso? A nosotros nos dio que el 56% de la población dominicana tiene o adolece
de pobreza laboral. Para mí ese dato es real. Hablando Para de- mí ese dato es el más cercano a la realidad económica de nuestro país. Hablando de pobreza laboral, se está discutiendo un nuevo código de trabajo. Ujú. Y entonces los legisladores que responden a los intereses de los ricos, porque no representan a los trabajadores ni clase media, están en un zigzagueo, que si sí, que si no, que si la pasantía, Cesantía. la cesantía la dejamos en el código o la llevamos a la ley que probablemente se modifique, la 8701 de Seguridad Social. Ujú. ¿En qué manera puede eso impactar el rendimiento del obrero en función de que es un elemento de motivación baja a los fines de que pueda crear el sentimiento de pertenencia hacia la empresa? Mira, lo que tú mencionas es algo bastante importante sobre la realidad socioeconómica que está viviendo nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Yo digo que aquí existe una conspiración en contra del trabajador dominicano, en contra de la clase trabajadora dominicana, en contra de la mayoría de la población dominicana. Y eso se revela por el hecho de que se ve que el Estado está capturado. ¿Cuándo un Estado está capturado? Cuando el sector privado es el que impone las políticas. Y lo que hemos visto en la discusión del Código Laboral es que ese código no ha sido aprobado por el elemento de la cesantía. ¿Y quiénes se están realmente negando a la posibilidad de que eso pueda pasar? Los empresarios, sencillo. Hace 2 semanas un legislador dijo, teníamos todo para aprobarlo, pero vinieron y de repente lo llevaron para la próxima legislatura. Eso quiere decir que están jugando al cansancio, al desgaste. Sí. Entonces, ¿qué implica la eliminación de la cesantía? Para que la gente tenga idea. Llevarla a la discusión de la seguridad social es sencillamente eliminar la cesantía para convertirla en una cuenta individual, como es el asunto de las pensiones en República Dominicana. Que es poner dinero en manos de los bancos, de los mismos que ganan los trabajadores. Entonces, fíjese. O sea, que pasaría igual que las administradoras de fondos de pensiones. Claro, o sea, eso es dinero que ellos quieren llevar a las AFP. Porque ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero, cuando lo lleven a la seguridad social, a la ley de 8701, que van a crear un supuesto seguro de desempleo, pero ese seguro de desempleo va a ser financiado por el mismo trabajador. Es decir, de lo mismo que usted gana, le van a coger un pellizquito de un 1%, lo que ellos establezcan, sí, y lo van a llevar a una cuenta de capitalización individual. ¿Para qué? Para cuando usted tenga 5, 6 años, 7, las AFP tengan ese dinero, lo inviertan en los negocios de la oligarquía dominicana, de los ricos, porque esos son los que se están beneficiando de esos fondos ahora mismo. Ahí nadie está hablando de proyectos de vivienda social para los trabajadores. Yo soy de los que opino que por lo menos un 15%, un 20% de ese 1.3 billones de pesos que están acumulados ahí, se dediquen, no es para estimular los negocios de Grupo Estrella, o para los fondos de inversión, o para que el gobierno lo tome como recurso de caja chica cuando necesita balancear el presupuesto. No. Vamos a hacer proyectos que beneficien hoy a la clase trabajadora, que son los dueños de esos fondos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ellos para los mismos trabajadores? ¿Qué es lo que ellos quieren, Francis? Llevar esos cuartos ahí a las AFP a capitalizar. Eso está ya negociado. Eso es echarle manteca a carne gorda. Entonces, lo de la cesantía es una lucha que hay que dar de toda la población trabajadora de este país, que no se duerma. Porque la cesantía es la única prima. Yo digo prima porque es como una compensación. Exacto, por bajo salario. O sea, aquí el empresario no quiere pagar salario. No. Aquí el empresario que recibe exenciones, recibe un sistema tributario que no le pone ningún tipo de impuesto, también quiere que el Comité Nacional de Salario le pacte los salarios mínimos. Eso es lo que pasa con la zona franca y el turismo.
ellos tienen unos salarios mínimos más bajos Muy paupérrimo. que las empresas que pagan impuestos en este país de los dominicanos. Y ellos no pagan No se impuestos. está dando las condiciones en algún momento para que haya un estallido social fruto de la desigualdad económica que hay en la República Dominicana. Yo diría que hay todos los ingredientes para que aquí en República Dominicana, Dios no lo quiera, Una revuelta. haya una revuelta política y social. Y que la llamada estabilidad social, los Democracia. riesgos país, que tanto nos mencionan los funcionarios del área económica, el grado de inversión en nuestro país se vaya a pique. ¿Por qué? Porque sencillamente no se quiere dar una concesión al 99% de los dominicanos con respecto a las condiciones laborales, a salarios que por lo menos sean competitivos con la realidad económica de nuestro país. Tanto se habla que la República Dominicana es el país que más crece en América Latina, que es el país que más estabilidad macroeconómica goza en América Latina. Pero cuando se miden los indicadores sociales, la República Dominicana no está en los primeros lugares, está en los penúltimos. Está ahí con Honduras, con Haití, con esos países, Bolivia, ¿entiendes? Entonces esos países crecen hasta 3 veces menos que República Dominicana, pero parece que reparten mejor. Se podría decir que los economistas del gobierno podría llamársele igual que en una ocasión le llamó el profesor Juan Bosch a los economistas de un determinado momento del gobierno del doctor Balaguer y el propio PRD, el escuadrón de la muerte. Mira, yo te digo lo siguiente, los economistas que estamos en la academia, y la academia tiene que ser crítica, o sea, academia sin ser crítica es una academia Perdería muerta, su efecto. porque sería como muy fácil para los que hacen política económica decir que todo está bien. Ellos tienen el rol de decir que todo está bien porque están en el Banco Central, tienen que llamar a la prudencia, a la estabilidad. El discurso es realmente reconociendo que hay esta situación, pero estamos haciendo esto para poderlo enfrentar y a pesar de eso seguimos siendo una de las economías más estables. O sea, ese debe ser el proceder de todo economista en el ámbito de la tecnocracia. Sí, Pública. claro. Porque para eso le pagan, Exacto. para hacer esos informes, para hacer esos trabajos y suministrar a los ministros de todos los datos y todo el argumentario para llevar sosiego a la población. Pero nosotros, los que estamos desde la arena, digamos de la universidad, de la investigación, tenemos que ser críticos porque no se puede ser complaciente. Porque la complacencia, ¿qué va a pasar? Que va a significar que todo está bien y no se van a reconocer las cuestiones que están realmente mal en nuestro país. El nivel de endeudamiento es insostenible, el nivel de recaudación es insuficiente, pero más repartida la carga está sobre los hombros de la clase media, la clase trabajadora, los pobres de este país, que son los que pagan los impuestos al consumo, pagan los impuestos en la nómina, no hay forma de evadir. ¿Y quiénes no están pagando? Los que están evadiendo, que es alrededor del 3%, 3.5% del PIB, estamos hablando de 350.000 o 400.000 millones de pesos. A eso súmale las exenciones, ahí tendríamos 800.000 millones de pesos. Y a eso súmale lo que realiza y practica prácticamente como deporte nacional, que es la elusión fiscal. Es decir, los ricos aquí hacen una empresa de carpeta en Panamá, en las Islas Caimán, y allí declaran todos sus ingresos, porque allí no le cobran impuestos, le cobran unos impuestos mínimos, y la República Dominicana se queda como sin nada. Entonces, por eso usted ve que los hospitales no se puede invertir lo suficiente, menos del 2% del PIB, muy por debajo de lo que incluso invierte América Latina. Por eso se concesionan los bienes públicos a las empresas privadas, por eso tenemos una seguridad social confiscada por el sector bancario de nuestro país, en donde el trabajador se va a tener que conformar con una pensión que no va a llegar ni al 30% de sus ingresos.
y por eso están preocupados, están haciendo una reforma de la seguridad social, pero su reforma Exacto. es una reforma para llevar más agua al molino de las AFP y de las ARS. ¿Qué quiere decir? Que lo que le van a decir es lo siguiente. Le van a decir, vamos a aumentar la cantidad de cotización. No va a ser ahora de 9.92%, vamos a llevarla a 15% sobre el salario cotizable. Es decir, pero eso va a llevar entonces que no vamos a la edad productiva, claro, o mejor dicho, la edad para ya a poder adquirir una pensión no van a ser 65, sino 70 años. Entonces ya no será 60, 62 años para tener una pensión en República Dominicana, sino que va a ser 65, va a ser 66. Entonces si usted resta lo que dicen la esperanza de vida promedio de la población, que en República Dominicana es 73 años, le están acortando su tiempo de disfrute de pensión y de la vida que debe llevar una persona después que cumple su edad productiva, que debe ser una vida placentera, una vida digna, relajada, no una vida llevada por la presión, la contrariedad de quedarse sin seguro médico, que no le cubre las medicinas en un momento en que más lo necesita. Entonces, esas son las situaciones que están viviendo en la República Dominicana. Esas son las cosas que hay que discutir. Y la reforma laboral va en el sentido de quitar conquistas laborales como la cesantía y entonces llevarla al molino de la ganancia y el negocio privado, que ahí es que donde quieren llevar. Una pregunta, Francisco. En el año 2013, o sea, hace 13 años, un economista, quizá tú conoces, se llama José Francisco Peña Domínguez. Ok, fue mi profesor. Ah, bueno. Él me dijo a mí que en ese momento al trabajador se le pagaba el 10% del valor de su trabajo. O sea, la persona que ganaba 20,000 pesos en ese momento, su valor real de su trabajo eran 100,000 pesos. Ahora el 2026, seguimos con esa situación. Y otra preguntita que estábamos hablando fuera de cámara. El presidente ayer tuvo un encuentro con empresarios. Ustedes como investigadores fueron invitados, y si el presidente acoge, o el equipo económico del presidente, cuando hablo del presidente me refiero a él con su equipo económico, las sugerencias que hace el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esas sugerencias son tomadas en cuenta, porque realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los dominicanos? ¿Tirarnos a la calle realmente? Mira, con respecto a la primera pregunta, eso siempre se sabe que el trabajador genera más valor de lo que se le paga. Sí, pero eso es lo que se llama plusvalía. La plusvalía no es la diferencia entre lo que se te paga y lo que tú le generas en términos de agregar valor a la empresa. Por ejemplo, tú puedes producir 100 zapatos y esos 100 zapatos tienen un valor de 200,000 pesos en el mercado. Pero a ti no te van a pagar 200,000 al mes. Te van a pagar una fracción de eso, que pueden ser 20,000 o 30,000 pesos. ¿Para qué suscita? Y que esa plusvalía, que es lo que decía nuestro directo profesor Peña Domínguez, a quien mandamos un saludo, me recuerdo de él, me dio clase, es eso, la plusvalía. Y desde luego que eso se está profundizando, porque la desigualdad es el gran cáncer económico de nuestros días. Exacto. Porque la desigualdad genera segregación social, genera falta de acceso equitativo a los servicios que deberían ser cada vez más universales y gratuitos, o como la educación, la salud, pero se está deteriorando toda la red pública de los servicios de educación, de salud, precisamente porque cuando se retira lo público viene el negocio, y cuando llegue el negocio ya no van a discriminar que el fulanito o sultano tienen derecho, según la Constitución, a la educación y la salud, sino si usted puede pagar o no. Y por el otro lado, para terminar, el tema que tú mencionas de la deuda fue... Sí, el encuentro que tuvo el presidente bueno, el día sí. de ayer con, Mira, el sector empresarial, si ustedes participaron. A nosotros como académicos y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo no nos consultan nada. O sea, sí, hay propuestas que quizás llegan, se le envían, no sé si la leen,
No sé a mi parecer, de No acuerdo llega, no a las llega. políticas que se han asumido, son leídas o puede ser que lleguen, pero no son asumidas. Entonces, es un tema de poder. Por eso te decía que aquí el Estado está capturado. Está capturado porque las políticas económicas que se implementan, la implementa el CONE, la IRD y los sectores económicos poderosos de este país. Así es de simple. Hace un tiempo el presidente de la República le habló al país y casi a título de chanza, le dijo que a su gobierno sí que le rinden los chelitos. Es decir, que un gobierno tenía cuarto. Sin embargo, transcurrido el tiempo, hemos visto que el gobierno, de alguna manera inteligente, ha pasado por debajo de la mesa cierto aspecto de la reforma económica, que ya ahora no es ni tan solapado, sino que hay toda una tratativa para introducir una reforma económica que busca de entrada el aumento del impuesto sobre la renta a personas físicas y morales de un 27 a un 30. ¿Cómo eso puede rentalizar la producción y realmente seguir llevando el desgano a los hombres que ven en el trabajo la única forma de resarcir un estado de vida mejor? Definitivamente que esa referencia de que rinde el dinero es realmente algo que no responde a la realidad. La realidad es que el Estado Dominicano estructuralmente tiene un déficit constante, o sea, es decir, no rinde el dinero. Las recaudaciones, como vemos, están afectadas por una serie de situaciones que sabemos que son privilegios en gran medida, que se ceden a ciertos sectores. Y por el lado del gasto, tenemos que hay grandes deficiencias. O sea, este país necesita invertir más. Este país tiene la inversión pública en menos de un 2.5%, cuando el promedio de años anteriores a la pandemia era más de 3%. ¿Y cuánto se requiere actualmente, según el Banco Interamericano de Desarrollo, para apuntalar el crecimiento de la economía dominicana y para hacer de la economía dominicana no una economía en desarrollo, no una economía, ¿qué te digo?, ahí que subsista de problemas en problemas y de desequilibrio en desequilibrio? Necesita más de un 5% de inversión, y eso requiere mejores carreteras, mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores escuelas, hospitales. Requiere de esa infraestructura productiva que no tiene dinero este país para poderla invertir. Entonces ahí viene el problema de la deuda. Es muy bueno seguir endeudando el país mientras la economía crezca. Mientras la economía crezca, yo puedo tener espacio para el endeudamiento. Pero cuidado, si viene cualquier situación como la que se está presentando actualmente, en donde ya la economía dominicana no está creciendo un 5 ni un 4.5, si no está creciendo un 2, está creciendo un 3, probablemente si se agudiza el problema puede llegar a crecer menos de 2%, entonces ahí los intereses de la deuda se van a comer ese crecimiento y entonces vamos a caer en una situación, Dios no lo quiera, de default. O sea, no vamos a poder pagar la deuda. Ya los intereses de la deuda es equiparable a la inversión que se hace en educación. ¿Se pone un corralito? Casi un 4% se está dedicando del presupuesto a pagar intereses. Ustedes saben que el pago de intereses no es inversión, es un gasto corriente que se tira, es como tirar el dinero en un zafacón. Decía que eso es lo mismo. Si se puede dar un corralito en la República Dominicana, estilo Argentina en su momento. Yo creo que aquí tenemos la salvedad de que esta es una economía que está generando muchas divisas. Está generando muchas divisas y ciertamente por eso... Si nosotros no producimos nada. Pero por eso que te digo, el asunto de las remesas son flujos externos que no responden a una realidad de consolidación productiva. ¿El lavado influye ahí? Bueno, remesa, todo eso puede influir. Todo eso puede influir. Ahora no tenemos los datos concretos de saber cuál es el flujo de dólares que llega aquí por el tema del contrabando, del narcotráfico y todo eso. Pero todos sabemos cómo esa economía de plastilina, ¿verdad? Plástica, que yo digo realmente que no es productiva,
Economía subterránea. basada en el servicio, entonces eso puede fácilmente irse y esfumarse rápidamente. Sí, claro. Porque depende del turismo, es decir, depende de cómo ande la economía de otros países, depende de cómo ande el ánimo y los ingresos de los norteamericanos, de los europeos, de los que vienen y visitan la República Dominicana. Entonces eso es grave. Mencionaste que tenemos una deuda externa insostenible y la deuda pública también va por un mal camino. Entonces, ¿qué podemos esperar en unos 4, 5, 10 años los dominicanos con una inflación que cada día va aumentando? El poder adquisitivo va disminuyendo, los sueldos, no, si tenemos deuda y se requiere de más dinero, no va a haber un reajuste salarial sustantivo para el ser humano, el ciudadano común, pueda cumplir con sus gastos, cumplir con sus compromisos económicos. ¿Qué se puede esperar el dominicano común? ¿Qué hacer ante esta situación? Porque tenemos que darle a los televidentes alguna estrategia o alguna medida por lo menos para paliarse individualmente, porque ya vemos que políticamente el gobierno, que es la cabeza, no está dando los pasos que debe de dar para que esto mejore, y se visualiza que en vez de mejorar vamos a empeorar. Bueno, mira, ante estas realidades, realmente, aunque hayan ajustes individuales, la crisis realmente se enfrenta desde el punto de vista colectivo. En ese sentido, quien debe obtemperar en aplicar políticas económicas consistentes en la mejoría de la economía nacional es el poder político, es quienes dirigen el Estado, que tienen a su disposición lo que son los mecanismos de la política económica, ya sea invertir más en ciertas áreas, ya sea aumentar o reducir los impuestos de ciertos sectores, son los que de alguna manera también orientan desde el punto de vista monetario del Banco Central, la política de crédito, la política de estímulo a la actividad económica. En consecuencia, yo creo que siempre he dicho que aquí hay que llevar una dosis de responsabilidad política a quienes dirigen este país, y ahí la población tiene una responsabilidad muy grande, porque somos los que elegimos a esas autoridades, y hay que responderle a ellos de que se requiere de esa responsabilidad política para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Ya no queremos una política económica, ¿verdad?, en donde se diga y se anuncie que va a llegar aquí a República Dominicana inversión extranjera de tantos miles de millones de pesos, que eso es positivo. Pero si esa inversión extranjera que genera empleo en República Dominicana viene sencillamente en un marco de políticas económicas que es favorable solamente para aquella parte y desfavorable para la población, entonces ahí definitivamente, si hacemos un balance de costo y beneficio de esas políticas y vemos que esas políticas son negativas, hay que descontinuarlas o pedirles mejores condiciones para nuestros dominicanos a esas inversiones extranjeras. No es que vengan aquí a República Dominicana a decirnos, bueno, que ustedes no nos tienen aquí para yo quedarme aquí. No, aquí no vas a pagar impuestos, aquí las legislaciones laborales son flexibles, aquí las condiciones para la regulación ambiental son flexibles. Todos esos elementos es lo que quiere escuchar el inversionista extranjero. Ahora, tú no escuchas, por ejemplo, qué salario tú le vas a pagar a los dominicanos, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que se deben implementar, se deben dirigir desde la dirección política del Estado Dominicano. La población dominicana lo que tiene que hacer es sencillamente reaccionar, convertirse en un actor participativo del proceso de discusión pública. Y si hay que meter presión social, que parece ser que es la única herramienta con que cuenta la población para poderse hacer escuchar, hay que hacerlo. Lo que pasa es que aquí hay un ejercicio ciudadano que se ha ido deteriorando. El dominicano que recibe 2 o 3 remesas, 2 o 3 pesos, trata de sortear la situación.
Y yo digo que la verdadera política social en la República Dominicana es la remesa que sostienen los dominicanos. Los chinos tienen un adagio, un dicho: no me dé un pescado, enséñame a pescar. Con esta política asistencialista que deviene a veces en clientelar, de entrega de tarjeta de bono luz, bono gas, bono aquello, bono allá y pensiones, saldrá adelante la República Dominicana desdeñando como es natural su aparato productivo, porque aquí todo lo que se come el dominicano lo traen de afuera. Pero fíjese, algo muy importante que usted menciona, cuando aquí se comenzaron a aplicar las políticas de corte social, digamos las transferencias sociales, que en principio se copiaron de un modelo que había aplicado el presidente Lula da Silva en su primer mandato, que se llamó el programa Bolsa Familia. ¿Qué implicaba Bolsa Familia? Bueno, que la familia con criterios socioeconómicos vulnerables recibía un estipendio, una transferencia, pero el Estado se comprometía de darle vigilancia a esa familia de manera individualizada para ver si sus hijos iban a la escuela, si sus hijos estaban comiendo, si estaban teniendo condiciones de salud, es decir, habían médicos familiares que iban con la ayuda de Cuba a esas familias para ver sus condiciones de salud también. En República Dominicana ese programa fue pervertido políticamente y se convirtió en una especie de clientelismo asistencial. Entonces, ¿cómo se utiliza? Buscando votos. ¿Cómo se utiliza? Bueno, ok, pueden gente con algunos criterios sociales poder acogerlos al programa, pero en el momento en que se producen los eventos electorales, evidentemente que esto es un mecanismo de presión. Y ante la ignorancia de la gente de que, claro, se te va a quitar, sabemos por quién tú vas a votar, etcétera, entonces eso pervierte el proceso democrático. Claro. Yo entiendo que esas transferencias sociales pueden existir, pero claro, muy focalizadas, muy controladas, siguiendo el patrón que estableció el presidente Lula en principio, cuando se estableció esto, no como lo está manejando el gobierno actualmente, en donde una brisita de Navidad, una brisita de la madre, una brisita del padre. Entonces, ¿cuál es el criterio social de eso? A los padres no le llega, ¿no? ¿Cuál es el criterio social? Bueno, ¿usted conoce una madre que le llegó la... Entonces, No. Entonces, el otro factor es que ellos necesitan ampliar esos programas, porque recuerden que la pobreza monetaria depende de las transferencias que reciban los hogares. Y si hay más transferencias, y hay más hogares, hay menos pobres. Claro. Pero eso es maquillado. Claro. ¿Entiende? Entonces, quítele las transferencias del gobierno y quítele las remesas que son ocasionales a los hogares dominicanos. Sí, pero que las remesas no todos los hogares dominicanos de los sectores empobrecidos o vulnerables reciben remesas. No todos. Pero ellos lo cuentan como ingreso del hogar. Entonces eso no es correcto. ¿Y cuál sería el rol de un equipo de gobierno? Porque a la postre lo interesante es que la gente tenga un buen recuerdo de ellos cuando salgan del poder, que mejoraron las condiciones materiales de existencia de los votantes y del pueblo dominicano en términos generales. Vemos ahí a los legisladores que no hacen nada a través de crear mecanismos de políticas públicas, a través de las leyes, que mejoren esas condiciones materiales. Entonces, al final de la jornada, el pueblo se cansa y aunque me den una chupetica de cuando en cuando, termino votando en contra y lo sacan del poder. Mira, yo diría que lo sustantivo para mejorar la calidad de vida de la gente va en varias direcciones. En primer lugar, mejora de los ingresos. O sea, sin mejora de los ingresos de trabajo, la gente no va a superar la pobreza, ni tampoco el endeudamiento que constantemente está azotando. Y vamos a tirar un informe prontamente sobre endeudamiento con tarjeta de crédito específicamente. Aquí la gente está comiendo fiado. Se está subvencionando con la tarjeta ante la insuficiencia de los ingresos de trabajo. Pero y eso está endeudando, está limitando las condiciones económicas de la gente. O sea, la gente está subsidiando su consumo con dinero que no ¿Ha subido la morosidad de los bancos? De tarjeta de crédito sí, mucho.
Entonces, óigame, el otro elemento de política pública es la seguridad social. Entonces, si la seguridad social usted se la ha dado en negocio a los bancos y se la ha dado en negocio a los grandes negocios de este país, entonces el mecanismo de reducir la pobreza a través de la pensión, a través de un servicio de salud que le cubra contra los riesgos de enfermedad crónica, 598.000 millones de pesos del Seguro Familiar de Salud está yendo a las manos de las clínicas privadas y de las farmacias privadas. Eso es utilizar el Seguro Familiar de Salud y sobre todo el SENASA, que debió ser un instrumento de protección social de la clase trabajadora vulnerable, está yendo a los bolsillos del sector privado. De lo que se trata, señores, no es de un compromiso con el país, ni que como la estabilidad económica. Cuando el presidente se reúne con los empresarios, lo que está haciendo definitivamente es, a través del presupuesto y la política pública, enmarcar un plan de negocio. Gobernar para ellos, porque Gobernar, él fue claro y él dijo que su Entonces, gobierno si era un usted gobierno de empresarios. Si usted me pregunta a mí, ¿cuáles son las cosas que están limitando la política social en nuestro país? Son esos elementos. Bueno, Francisco Alberto Álvarez. Tavares. ¿Por qué yo siempre te digo Tavares? No sé. Tavares. Realmente ha sido una conversación bastante productiva. Esperamos que los televidentes ya hayan estado un poco edificados. Queremos que ese informe que ustedes tienen previsto sacarlo venga y nos presente, que demos continuidad a cada paso que ustedes hacen investigativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es en busca de medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, la estabilidad económica y del país y de los dominicanos. Muchísimas gracias. Francisco, pudiésemos decir que estamos quebrados como nación. Esa es la cherry del pastel. No diríamos quebrado, pero hay que enderezar el rumbo. Bien. Eso es así. Pues muchísimas gracias, amigos televidentes. Por el día de hoy hemos llegado al final. Reiterarles, continúen con nuestra programación y mañana a la misma hora por el mismo canal. Bye bye. Feliz resto del día. Bendiciones.